Bueno, para empezar, el tema de hoy es historia clínica pediátrica, como dice la diapo. La historia clínica pediátrica tiene varias diferencias con la medicina del adulto, que la vamos a ir remarcando, esa es la idea. En otros aspectos se tocan, por supuesto, ¿no? Para empezar, deberíamos definir lo que es una historia clínica. Esta es la segunda diapo. Ustedes váyanme diciendo si la ven o no, porque yo no los puedo ver, lamentablemente. Y como definición, que lo define así la OMS y la OPS, es un documento médico legal donde se recopilan y se almacenan los datos referidos a una persona, en este caso, un paciente pediátrico, que son de importancia para la medicina, de máxima importancia para la medicina. La historia clínica incluye información sobre las enfermedades que este paciente atravesó, la consulta que tiene en el momento, los tratamientos que recibió, los estudios que se realizó, etcétera, etcétera. Otro tema que me gustaría que tengan en cuenta es esto del consentimiento informado. Ustedes saben que cuando nosotros ingresamos un paciente a la internación, y máximo en una sala de cuidados intensivos, o le vamos a realizar un procedimiento, nosotros, como por ejemplo una cirugía, nosotros debemos darle a los padres, tutores, un papel que se llama consentimiento informado, que lo ideal es que se lo den días antes para que los padres reflexionen y luego en una segunda consulta previa al procedimiento, a la cirugía en este caso, ellos puedan dar el consentimiento, puedan informarse de la patología que va a ser intervenido, operado el niño, y sacarse todas las dudas al respecto, y luego de eso, recién ahí, firmarlo, o firmar el consentimiento o no. Entonces, como definición de consentimiento informado, se entiende al acto de decisión voluntaria realizada por una persona, en este caso los tutores competentes, por lo cual acepta o rechaza las acciones de diagnósticas o terapéuticas sugeridas por sus médicos, fundado en la comprensión de la información revelada respecto de los riesgos y los beneficios que puedan ocasionar. Por eso digo, hay que dárselo un tiempo antes para que los padres puedan leerlo con tranquilidad y puedan hacer una reflexión sobre lo que le van a hacer al niño, ya sea un procedimiento de diagnóstico o terapéutico, y recién ahí firmar el consentimiento. ¿Cuál es el marco legal que tenemos actualmente? Tenemos la ley 17.132, que nos habla de la ley que habla del ejercicio profesional, la ley de protección de datos personales, que es la 25.326, y la ley de los derechos del paciente, la historia clínica y del consentimiento informado, que es la 26.529 y la 26.742. Ese es el marco legal por lo cual nosotros nos tenemos que regir y de alguna manera nos ampara. La historia clínica pediátrica y las historias clínicas en general es un derecho del paciente y es la principal herramienta de comunicación de todo el equipo de salud. Entonces, cuando uno entrega una guardia en un paciente internado, o si están en el ambulatorio también puede ser, ustedes leen las consultas anteriores y pueden interiorizarse de todas las consultas que ha tenido, los tratamientos, los métodos diagnósticos que se le han realizado. Es un medio de comunicación muy importante. También pueden ingresar, por supuesto,
el resto del equipo de salud, llámese enfermeras, kinesiólogos, bioquímicos, etc. Permite dar continuidad a los cuidados, porque si vos venís dándole para una neumonía una ampicilina, no puede ser que el otro día vos le cambies el tratamiento sin una razón o una justificación. Entonces permite dar continuidad a los tratamientos y a los cuidados. Es un documento de prueba, esto, chicos, es muy importante. Es un documento de prueba. Forma parte de la actividad profesional. Obviamente a nosotros, los médicos en general, nos cuesta escribir. Y hay que hacer una buena redacción. En este caso, ahora estamos con la historia clínica informatizada, pero antes, cuando existía la historia clínica papel, por ahí había letras ilegibles, tampoco tenían firma, tampoco tenían sello. O sea que el realizar una buena historia clínica forma parte de la actividad profesional. Su ausencia, presten atención a este tema, su ausencia, o una historia clínica incompleta, importará una presunción en contra en todo juicio de mala praxis. Lo que no está escrito para los jueces no está hecho. Entonces, si uno está historiando, está realizando una historia clínica, la tiene que hacer lo más completamente posible, porque, repito, lo que no está escrito no está hecho si es que ese paciente o sus padres, ¿no es cierto?, presentan un juicio de mala praxis. Permite auditorías, revisión de procesos, eso es muy importante. Hoy muchos de los centros de salud están acreditando en calidad, por lo tanto esto es muy importante. Realizar estadísticas para realizar trabajos científicos, por ejemplo, tareas indispensables estas para una buena gestión. La historia clínica pediátrica puede ser en papel o puede estar informatizada. En muchos centros de salud ya está informatizada, o sea que el papel lo estamos dejando de al lado. Una de las diferencias con la medicina del adulto, que ya les había dicho, es que la anamnesis es indirecta. La hacemos a través de los papás, de los tutores o quien traiga al niño a la consulta. Los datos de identificación tienen máxima importancia. Cuando uno está historiando, está iniciando los datos de filiación, por ejemplo, el apellido y nombre, uno ya puede empezar a inferir, puede empezar a pensar, puede empezar a sospechar enfermedades. Un apellido, por ejemplo, que tenga origen italiano y que la consulta sea por anemia, uno puede empezar a pensar, decir, bueno, ya uno piensa y se va orientando hacia ciertas patologías, como por ejemplo una talasemia. Hay otras enfermedades, por ejemplo la policerositis o fiebre mediterránea familiar. Le pido que lo lean. Fiebre mediterránea familiar o policerositis. La policerositis tiene una mayor incidencia en los judíos. Los pacientes consultan por dolor abdominal, como el nombre lo dice, afecta a todas las serosas, pero fundamentalmente el peritoneo y se manifiesta con fuertes dolores abdominales y fiebre. Los más afectados, como les decía, son los judíos y dentro de los judíos los sefaradíes. Los sefaradíes, hay dos ramas de judíos, los sefaradíes y los askenazís. Los sefaradíes son los que se ubicaron en la parte de la península ibérica, en lo que es la parte de España. Estos grupos de judíos son los más afectados por esta patología que, repito, que es una policerositis, o sea, afecta a todas las serosas. Entonces, bueno,
la más afectada, como le decía, es el peritoneo, por lo tanto tienen fuertes dolores abdominales y fiebre. El tratamiento, pueden terminar estos pacientes en amiloidosis, por ejemplo, y fallo renal, y el tratamiento es colchicina, que ustedes deben conocer. Bueno, entonces, el apellido a veces nos orienta hacia una determinada patología. O sea que no lo desestimemos, el apellido y el nombre, por supuesto, es importante. La edad, nosotros los pediatras tenemos como un chip. Si vos me presentás un niño y no me decís la edad, no puedo yo empezar a realizar una disquisición diagnóstica. No es lo mismo un recién nacido con fiebre que un lactante o un niño mayor con fiebre. Si yo tengo un recién nacido con fiebre, pienso que está cursando un proceso infeccioso y que ese proceso infeccioso está producido o está siendo producido por determinadas bacterias que son distintas a las bacterias que afectan al lactante. Por ejemplo, las que afectan al recién nacido son los que están en el canal del parto. Escherichia coli, Streptococo del grupo B, etcétera, etcétera, etcétera. En el lactante, los gérmenes son distintos. ¿Y esto para qué sirve? Para realizar un tratamiento empírico inicial. Si yo un recién nacido estoy pensando en estas bacterias, el tratamiento empírico será determinado, y si estamos con un lactante, el tratamiento empírico será otro. El sexo también tiene importancia. Hay enfermedades donde hay una mayor incidencia en mujeres, por ejemplo, la disautonomía familiar, que también los invito que lo lean, donde está involucrado el sistema nervioso autónomo. Entonces, el paciente no puede regular su temperatura, su tensión arterial, etcétera. O sea, el sistema simpático y parasimpático que interviene en estos procesos no está funcionando bien. De ahí viene el nombre de disautonomía. Entonces, el paciente puede tener fiebre prolongada, hipertensión, taquicardia, etcétera. Disautonomía familiar es mucho más frecuente en el sexo femenino. La enfermedad de Alport, por ejemplo, que es una nefropatía con sordera, es una enfermedad hereditaria ligada al sexo, o sea que la transmite la mujer y la padece el hombre. Por lo tanto, los hombres van a tener seguramente sordera y problemas renales serios. Entonces, no desestimemos el sexo también. Entonces, a medida que uno va avanzando en la historia clínica, uno puede ir pensando ya en determinadas patologías. La raza, como dijimos recién, hay ciertas enfermedades que tienen una mayor incidencia en determinada raza. El domicilio tiene importancia porque hay brotes en determinadas regiones. Sabemos y ya saben ustedes, porque lo han dicho en otras materias, por ejemplo, la incidencia del Chaga en determinadas regiones de Argentina. Por ahí aparecen brotes de síndrome urémico hemolítico o de meningococcemia, o sea que el domicilio también tiene importancia y, como dijimos en la primera clase, nosotros vemos al niño, la familia y su entorno, digamos, donde vive, la sociedad que lo rodea. La religión también tiene importancia porque hay ciertas religiones que no permiten transfusiones de sangre. Entonces, todo un tema, hay que saberlo. Si el niño va a necesitar una transfusión, por ahí estas religiones, que son los testigos de Jehová, pueden negarse a esta práctica. Entonces nosotros tenemos que darle participación a la justicia y por ahí la justicia es la que autoriza la transfusión. Entonces,
el encabezamiento de la historia clínica ya puede ir orientándonos a determinadas patologías. Y empezamos con el motivo de la consulta. El orden de los factores acá no altera el producto, porque por ahí ustedes en semio pueden haber visto cosas distintas, pero bueno, lo importante es que esté y que hagamos una historia clínica completa, porque es muy importante desde el punto de vista médico-legal y para el diagnóstico y para el paciente, por supuesto. Motivo de consulta puede ser, hay quienes dicen que hay que ponerlo con el nombre del paciente, que con las palabras del paciente, perdón. Hay otros que dicen que hay que hacer una interpretación. Bueno, lo importante es que esté. Supónganse diarrea. Antecedente de la enfermedad actual, ahí preguntamos todo. ¿Desde cuándo está con diarrea? 2 días, 3 días. Las características de las deposiciones. La deposición es acuosa, la deposición tiene moco, la deposición tiene sangre. Entonces, si una deposición con sangre, uno también empieza a orientarse a determinadas patologías. Yo cuando veo una deposición con sangre, rápidamente me viene a la cabeza el síndrome urémico hemolítico, por ejemplo. Bueno, y hay otras causas, por ejemplo, infecciosas bacterianas que producen diarrea con sangre. Pero bueno, como es el síndrome urémico hemolítico lo más grave, es lo que primero me viene a la cabeza. ¿Qué medicación le dio la madre? O los padres. ¿Le dio, con qué le bajó la fiebre? ¿Qué síntomas están acompañando a la diarrea? ¿Tuvo vómito en determinado momento? ¿Cuáles fueron las características de ese vómito? ¿Fue un vómito en chorro? ¿Un vómito alimenticio? Un vómito verde, un vómito vidrioso. El vómito también tiene mucha importancia hacerle la semiología. ¿Qué medicación le dio? Para la fiebre, ¿qué le dio? Paracetamol, ibuprofeno. Y no solamente quedarse en eso, sino que preguntarle qué cantidad le dio. Es decir, bueno, como le dije los otros días, nosotros dosificamos a nuestros pacientes de acuerdo al peso o de acuerdo a los metros cuadrados. Entonces hay que ver qué cantidad le dio y cuántas veces, con qué frecuencia le dio esa medicación. Por ejemplo, le dio para los vómitos metoclopramida, el nombre comercial más frecuente, el Reliberan. Bueno, ¿cuántas gotas le dio? ¿Qué presentación? Porque el Reliberan, volviendo al tema comercial, al nombre comercial, el Reliberan viene en gotas niño, gotas adulto, sublingual, comprimido, inyectable. O sea que tenemos que saber qué le dio. Comprimido, le dio gotas niños, gota adulto, y cuánto. Porque es fácilmente intoxicable. Mientras más pequeño es el paciente, más fácil es que lo intoxiquemos con un determinado medicamento. Y como dijimos la otra vez, existe lo que es la solidaridad funcional. El chico reacciona en un todo, por lo tanto, entonces vamos a tener a lo mejor efectos de la intoxicación del medicamento mezclados con los signos y síntomas que produce la enfermedad o lo que lo trajo a la consulta. Entonces, hacer una buena semiología, los antecedentes de la enfermedad actual, los medicamentos que recibió, en este caso de la diarrea, si lo hidrató, con qué, es muy frecuente que lo hidraten o traten de hidratarlo con gaseosas. Bueno, eso no debería ocurrir. Es muy frecuente también en la práctica de los adultos que se den antidiarreicos, por ejemplo, loperamida. En pediatría está proscripto, está prohibido antidiarreico. El único temor que tenemos nosotros es que el chico se nos deshidrate. Por lo tanto, debemos enfocarnos firmemente en la hidratación de ese paciente. Entonces, no gaseosas, sí sales de rehidratación oral, que ya vamos a
a hablar de ese tema, y ir monitorizando este tema que tanto temor le tenemos, que es el estado de hidratación de ese paciente. Bueno, los antecedentes hereditarios, por supuesto, tienen máxima importancia. Vamos hasta los abuelos paternos, abuelos maternos, los tíos y fundamentalmente los hermanos. Las patologías, hay muchas patologías que, como dijimos hace un momento, son patologías que padecen alguno de los papás y pueden transmitirlo a los hijos. Enfermedades hereditarias. Y después empezamos con los antecedentes fisiológicos, el embarazo. A ver, ¿cómo nació, cómo cursó el embarazo? ¿Fue un embarazo controlado? ¿Qué número de embarazos es este? ¿Es una primigesta, una secundigesta, una tercigesta? Ahí también entra a jugar lo que hablábamos los otros días de la epigenética. Subimos algunos artículos al aula virtual para que puedan leer algo de la epigenética, los efectos que tienen los distintos factores externos sobre el producto de la gestación. Dentro de los controles que se hizo en la madre, si fue un embarazo controlado, si le solicitaron grupos sanguíneos, si le solicitaron serología, etcétera, etcétera. El trabajo también tiene su importancia. ¿Qué alimentación ha recibido esa mamá durante su embarazo? Los hábitos tóxicos, se ingiere alcohol o alguna otra droga prohibida. Si ha recibido transfusiones, ustedes saben que a través de las transfusiones se pueden transmitir enfermedades a pesar de toda la serología y pruebas que se realizan actualmente. Y por último, podemos preguntarle si fue un hijo deseado. Esto puede, y repito, puede estar asociado a un maltrato o a un abandono. No siempre es así, por supuesto, por eso digo puede, y uno si pregunta, ¿fue un hijo deseado? ¿Fue un hijo buscado? ¿Fue un hijo programado? Sí o no, y eso nos puede ir orientando hacia otras distintas patologías. ¿Qué tipo de parto? Si fue un parto vaginal o fue un parto por cesárea. Si fue un parto por cesárea, ¿por qué fue la cesárea? No quedarse solamente si nació por cesárea. Puede ser una cesárea electiva, puede ser una cesárea que tiene una indicación absoluta, por ejemplo, una placenta oclusiva total, es una indicación absoluta de cesárea, el niño no tiene por dónde salir, la placenta está sobre el canal del parto, o sea que no puede salir. Una desproporción fetopélvica, procesos infecciosos como el VIH, todas esas son indicaciones de parto por cesárea. Entonces preguntar. Si fue una urgencia también tiene que ver, porque si hay un sufrimiento fetal o una prosidencia de cordón, por ejemplo, que es una urgencia, o un accidente de Bodeloc, que también es una urgencia, seguramente esa mamá le hicieron anestesia general, no esperaron la peridural, por lo tanto el anestésico puede haber pasado a la placenta y nacer un chico deprimido. Entonces vamos a tener un chico con un Apgar bajo, y puede ese Apgar bajo tener consecuencias en el futuro. Entonces, saber qué tipo de parto es muy importante. La edad gestacional, obviamente que tiene su importancia. Un recién nacido normal, como les dije en la clase anterior, es el que nace entre las 37 y 42 semanas de gestación. Hay quienes dicen 38, de acuerdo a la bibliografía, pero 38 o 42 semanas de gestación. No hay que confundir edad gestacional con peso. Hay quienes dicen, mi hijo nació muy prematuro con 1,5 kg. Edad gestacional, y para hablar de prematurez, es una cosa.
y el peso es otra. Ustedes van a notar por ahí, si rotan por neonatología, van a ver unas siglas que es RNT, recién nacido a término, o RNPRT, recién nacido pretérmino, o RNPOST, recién nacido posttérmino, o sea, si nació después de las 42 semanas, un posttérmino. Eso es edad gestacional. Y después viene una barra y ponemos si el peso es adecuado o no a la edad gestacional. En las tres condiciones, en el pretérmino, en el recién nacido a término y en el posttérmino, vemos el peso, lo llevamos al percentilo y vemos si es un recién nacido a término, con un peso adecuado a la edad gestacional, con un peso pequeño para la edad gestacional, o sea, un retardo en el crecimiento intrauterino, o un grande para la edad gestacional, ejemplo típico, el hijo de madre diabética, que nace en chicos de 4,5 kilos, de 5 kilos. Todo eso es muy importante y no confundir edad gestacional con peso. Saber entonces, preguntar qué peso tuvo, cuál es la talla, cuál fue su talla, cuál fue su perímetro cefálico, si la madre tiene escrito. Nosotros y casi todas las maternidades le dan estos datos a los padres, o sea que lo tienen, perímetro torácico también. El APGAR es un score, un puntaje que se hace cuando el niño nace, ya lo vamos a ver cuando veamos recién nacido normal, con más detalle, y obviamente el grupo sanguíneo factor y la CUMS si fuese necesario. En cuanto a la alimentación, también dijimos en la primera clase que la Organización Mundial de la Salud sugiere alimentación al pecho exclusivo los 6 primeros meses. Y a partir del 6º mes de vida, ir incorporando los alimentos sólidos, o sea, la alimentación complementaria. Esto es un dato también muy importante, saber cuánto tiempo le dio el pecho, a qué edad empezó con la alimentación complementaria, porque bueno, puede ser que el niño tenga una diarrea crónica o un síndrome diarreico agudo, porque la madre le está dando alimentos que no le corresponden para la edad. O el niño tiene una intolerancia o el niño tiene una alergia a alguno de los componentes de los alimentos que la madre le está proporcionando. O sea, hacer una historia clínica de su alimentación es muy importante para sospechar determinadas patologías o determinadas etiologías en este aspecto. Las inmunizaciones, que también va a ser motivo de una clase, tenemos las obligatorias del programa ampliado de inmunizaciones, ese es lo que significa PAI. Lo vamos a ver con detenimiento. Y las optativas, por ejemplo, en este momento una vacuna optativa es la antimeningococo que cubre el serotipo B, no está dentro del calendario. Entonces, nosotros los pediatras, la mayoría de los pediatras la indicamos. En este momento, por ejemplo, que estamos entrando con el tema que ya hemos recibido la vacuna de la gripe, los niños de 6 meses a 2 años tienen la vacuna antigripal obligatoria. Y a partir de los 2 años, solamente aquellos que tienen alguna enfermedad o una comorbilidad, por ejemplo, una cardiopatía, asma, etc. Entonces, ahora que estamos en la época de la vacunación antigripal, de 6 meses a 2 años, obligatorio. Bueno, la maduración psicomotriz, que también es un tema de otra clase, crecimiento y desarrollo, es una clase que la vamos a dar en los próximos viernes. ¿Qué controles médicos ha realizado hasta el momento de la consulta, hasta el momento de la internación? Eso
debe estar registrado. Los antecedentes patológicos, qué patologías ha tenido hasta el momento de la consulta. Las condiciones socioeconómicas y culturales, muy importantes, chicos, a tener en cuenta, más que todo en estos momentos que estamos viviendo de pandemia y de mucha pobreza. No es cuestión de decir, bueno, compre este medicamento y quedarse tranquilo. Saber dónde viven, si tienen accesibilidad a un centro de salud, porque por ahí tenés un niño con una diarrea y estás monitorizando su estado de hidratación, y por ahí es conveniente que lo dejes en la sala de espera, si vive lejos o no tiene un centro asistencial cerca. Entonces es preferible controlarlo, dejarlo en la sala de espera y cuando uno tenga la seguridad de que el chico está bien hidratado o la diarrea va cediendo, dejarlo que se vaya a la casa. O sea, las condiciones socioeconómicas y también las culturales de los padres es de suma importancia. El grado de instrucción, hay también analfabetos, aunque usted no lo crea, quizás en nuestro medio haya poco, pero en otras regiones de nuestra Argentina hay gente que no sabe leer ni escribir. Tenerlo en cuenta. El trabajo de los papás, a qué se dedican, el transporte, lo que le decía, tiene accesibilidad, tiene un colectivo, tiene forma de volver a control a las horas o al otro día, y la accesibilidad que también le decía a los centros de salud. Bueno, en el examen físico, a medida que uno va, yo siempre digo que por esto de la experiencia que uno va adquiriendo, y todos los que estamos acá, la mayoría de los docentes que tiene nuestra cátedra son gente con mucha experiencia y van a avalar seguramente lo que yo les digo. Cuando uno va ingresando ya a la sala de espera, va a verse haciendo diagnóstico. Escucha por ahí, sabemos lo que es una tos laringea, sabemos lo que es una tos catarral, una tos que viene más del árbol respiratorio bajo, como una bronquiolitis. Vamos viendo, vos vas saludando a la mamá a medida que vas pasando por la sala de espera y vas por ahí haciendo diagnóstico. Una patología infectocontagiosa que también la vamos a ver, que es la varicela. Vos lo ves al chico en la sala de espera y lo haces pasar primero para que no contagie al resto de los pacientes que están esperando. Entonces, y luego cuando lo hacemos ingresar a la sala de espera, vamos hablando con los papás y vamos viendo al niño. Vamos viendo el niño, vamos viendo el comportamiento de los padres con el niño, vamos viendo cómo está vestido ese niño, si está bien higienizado, si está bien vestido, con su ropita limpia. Todas esas cosas suman a veces para un determinado diagnóstico. La inspección, nosotros los pediatras somos más de ver, digamos, que de preguntar, porque los pacientes nuestros por ahí no nos pueden responder. Por eso somos más observadores. La inspección de suma importancia, como les digo. La palpación, como les dije los otros días, existe lo que se llama la rebeldía al examen físico, por lo tanto los chicos no nos dejan palpar como a ustedes les han enseñado, el chico tranquilo, acostado. Los chicos más grandes sí, pero los niños pequeños tienen esta rebeldía al examen físico, por lo tanto lloran. Entonces vos tenés que auscultarlo como está en la foto, ¿no es cierto?, en el regazo del médico o en el regazo de la madre, del padre, donde esté el niñito más tranquilo. Nos tenemos que ganar la confianza de ese niño de alguna forma para darle tranquilidad y que nos deje examinar bien. La palpación, entonces,
lo hacemos de acuerdo a lo que el niño nos permite. Todos los pediatras conocemos al dedillo las técnicas semiológicas que nos han enseñado de estudiante y después también. Y lo ponemos en práctica con los niños más grandes, por supuesto, ¿no? Percusión no la usamos mucho, percutimos a veces tórax y a veces abdomen también. Y la auscultación, obviamente, como les han enseñado a ustedes en semio, de arriba hacia abajo, el tórax, ¿no es cierto? Y de la duda a veces surge el diagnóstico. El examen de la cavidad oral, como les dije también los otros días, lo dejamos para el último. Tenemos que hacer un examen de la cavidad oral rápido. Si el niño permite y quiere abrir la boca, mejor. Entonces vemos primero los labios, que a veces hay patologías que se traducen a través de los labios. Vemos si abre bien la boca la lengua, las características de la lengua. Hay también patologías que dan unas lenguas con unas ciertas características, las piezas dentarias, las encías. Y después, bueno, si no podemos ver mucho para atrás, introducimos el baja lengua y vemos la mucosa yugal, los pilares, las amígdalas faríngeas y después la faringe. Y si hay secreción que cae por el orofaringe, hacer la semiología rápida. Es una secreción blanquecina, es una secreción espesa, es una secreción verdosa, etc. O sea, pero tiene que ser una cosa rápida y dejarla para el final del examen físico. Y obviamente no nos debemos olvidar de los pañales. Entonces, si tiene la consulta, como decía, por diarrea, y en el momento del examen físico el niño tuvo una deposición, es muy importante ver las características de esa deposición. Si tiene moco, si tiene sangre, cómo es. El olor inclusive, el olor, ciertas patologías, cuando veamos diarreas crónicas, van a ver ustedes que hay ciertas patologías que las deposiciones tienen un olor ácido, por ejemplo, y bueno, uno va orientándose hacia ciertas patologías. Las mamás todas saben si el niño ha hecho pi en esas últimas horas, cosa muy importante para saber si el niño está o no bien hidratado, por ejemplo, o si tiene algún problema renal, como en el síndrome urémico hemolítico. Dice, mire, doctor, le puse el pañal anoche y hoy a la mañana no, el pañal apareció seco, o sea que hace 12 horas que no tiene pi. Eso nos tiene que alertar. ¿Cuántos pañales ha cambiado durante las últimas horas y qué características han tenido las deposiciones o la orina en este sentido? Bueno, si luego del examen, del interrogatorio y del examen físico, uno no ha podido llegar a un diagnóstico, les digo que en un 80%, pueden por ahí escuchar otros porcentajes, pero en un 80% depende, digamos, dónde estén desarrollando la actividad, pero en la atención primaria, en un 80% nosotros llegamos a un diagnóstico con el interrogatorio y el examen físico. Si nosotros tenemos dudas, porque el chico vino con diarrea y esas deposiciones tienen sangre y uno está sospechando fuertemente que está ante un síndrome urémico hemolítico, bueno, pedirá el laboratorio correspondiente, un citológico, una urea, una creatinina, plaqueta, estado ácido-base, ionograma, etcétera, lo que amerite para esa patología. Si por el contrario, el niño vino con vómitos solamente y uno piensa en un proceso oclusivo o intestinal, bueno, le pedirá un examen radiológico de abdomen, que puede ser de pie y acostado para ver si hay niveles o no, también puede ser una ecografía. Y
si uno tiene una fuerte sospecha de que necesitamos de algún especialista, lo llamamos. Puede ser un cirujano, puede ser un hematólogo, puede ser algún otro especialista, que siempre los especialistas más consultados por nosotros son los cirujanos, los especialistas de nariz, garganta y oído, los hematólogos por ahí. Pero bueno, ya con esto, digamos, con el laboratorio, con las imágenes y con la interconsulta, seguramente llegamos a un diagnóstico y haremos el tratamiento correspondiente. Si el chico está internado o si está ambulatorio también, hacemos una evolución. Si el chico, volvemos al caso del ejemplo de la diarrea, hay que pesarlo. Hay que ver el estado de hidratación del chico, el estado de hidratación de un lactante, cuáles son los signos clínicos de deshidratación, o cuáles son los signos clínicos que uno tiene que tener en cuenta para ver si ese pacientito está bien hidratado, en ese lactante. Vemos de arriba hacia abajo, para que ustedes no se olviden, chicos. La fontanela, ¿cómo está la mollerita? Si está deprimida, si está normal, si está abombada, Bajamos un poquito más, vamos a los ojos, si los ojos están normales o están hundidos, si llora o no con lágrimas. Bajamos otro poquito y vamos a la boca. Metemos el dedo, vemos si la mucosa yugal, la mucosa de la boca está húmeda. Son signos de hidratación. Vamos un poquito más abajo, vemos el pliegue, hacemos el signo del pliegue, pellizcamos el abdomen y vemos con qué rapidez se resuelve ese pliegue. Si está lento o no, pliegue positivo o no. Y después vamos un poco más abajo a la diuresia. ¿Cuántas veces mojó el pañal en las últimas horas? Entonces, esos son los signos clásicos de hidratación o de deshidratación que uno tiene que tener en cuenta. Entonces, peso y examen físico. La pérdida aguda de peso nos habla también de deshidratación. De primer grado perdió hasta un 5%, de segundo grado entre un 5 y un 10%, y de tercer grado, que ya es un estado de shock o pre-shock, es más del 10%, la pérdida de más del 10% de su peso anterior. Es una pérdida de peso aguda, no la confundan con desnutrición, que es una pérdida de peso crónica en el tiempo. Y eso también lo vamos a ver. La temperatura, la diuresis, las deposiciones, los signos vitales, todo eso hay que escribirlo. Todo eso tiene que constar en la historia clínica. La evolución de la patología que motivó la internación. Tuvo más deposiciones, menos deposiciones, el estado de hidratación, todo eso tiene que constar en la historia clínica. La práctica solicitada, si solicitamos un laboratorio de control o no, eso tiene que también constar en la historia clínica. No se olviden de firmar y no se olviden de poner el sello. La consulta la bibliografía, perdón, que yo consulté para esta clase es un libro que tengo viejo ya, pero bueno, de semiología, el Tratado de Semiología Pediátrica de Ucha, un médico argentino, el Tratado de Pediatría del Nelson, el Cruz Hernández y de algunos PRONAP de la Sociedad Argentina de Pediatría. Les dejo un consejo. Una mala documentación, chicos, transforma una buena praxis en mala praxis. Repito, una mala documentación transforma una buena praxis en mala praxis. Documenten todo, escriban todo y bien detallado. Y les dejo un pensamiento de Platón que dice: así como no debiera intentarse curar los ojos descuidando la cabeza, ni ésta sin atender a todo el cuerpo, tampoco es posible curar el cuerpo sin atender el alma. Se lo dejo para la reflexión.
y muchas gracias. Acá terminamos con la clase de hoy.